Buenos días, tengan todos todavía en este momento. Gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente en este lugar. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema, creo que es muy importante y también muy controversial. Se llama Cuando el pecado entra en la iglesia. Vamos a leer 1 Corintios 5, por favor, versículos del 1 al 8. 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 8. Corinto era una de las iglesias, parece que la más grande de hecho, de todas las iglesias del Nuevo Testamento, pero siempre una iglesia muy grande, también tiene muchos problemas, muchos conflictos, y Corinto no era la excepción. Voy a dar lectura. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Oremos, pidamos a Dios su ayuda, por favor. Gracias te damos, Señor, en este día por la vida que nos concedes. Cada día es una oportunidad de buscarte, de acercarnos, y sabemos que tu mano aún está extendida, Señor. Por eso yo quiero rogarte, háblanos, Señor, a través de esta porción de tu palabra. Ayúdanos a entender los peligros que conlleva el permitir el pecado, Señor, dentro de la iglesia. Ayúdanos a mirar la destrucción que puede traer y cómo un poco de levadura puede leudar la masa completa, Señor, haciéndola inútil para tu servicio. Háblanos, por favor, enséñanos, ministranos, conforme a nuestra necesidad a cada uno. Te lo pido, por favor, ayúdame en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Este tema es muy controversial. La carta a los Corintios parece que la carta a los Corintios, tanto la primera como la segunda, es de hecho una carta de respuesta. Es decir, que el apóstol había recibido varias preguntas referente a temas muy diversos, y cada cosa que él va mencionando es una respuesta a una pregunta realmente. Y en este caso, pues, había una pregunta bastante difícil que hacer, ¿verdad? Pablo, ¿qué hacemos? Apóstol, pastor, como le dijeran. Hay un hombre que hay dudas todavía sobre este punto de si el hombre estaba en la comunión, lo cual algunos piensan que sí, otros piensan que no, que solamente era una persona que estaba congregándose, pero aún así era tan grave el pecado que dice la Biblia que hasta los gentiles, o sea, hasta las personas que no vienen a la iglesia, estaban escandalizadas, y vaya que sí. Era un hombre que tenía la mujer de su padre, ¿sí? No entendemos no hay muchos detalles sobre el pecado en sí mismo, si el padre de este hombre estaba vivo todavía y él había tomado a la mujer de su padre, o a la par que tenía su esposa, tenía la mujer del padre. El caso es que era un escándalo de esos de periódico,
Pero el Señor iba tranquilamente los domingos a la reunión y seguramente llegaba con la mujer del padre también, porque ese era el escándalo que había. Y bueno, pasaba que pues se estaba admitiendo ese pecado. La iglesia de Corinto era única en su tamaño, en sus dones, pero también en sus problemas y pecados como este. E inclusive había líderes que parece que estaban permitiendo el pecado dentro de la iglesia. Es algo muy serio y de carácter espiritual que en este lugar había personas que tenían como indiferencia. Decían, bueno, pues allá ellos, ¿no? Mucha gente hoy dice también, bueno, pues allá ellos, yo no los puedo juzgar. Había una apatía, un adormecimiento espiritual que traía y provocaba encubrimiento y también inacción. Es cierto que la gente allá afuera de la puerta del local de reunión para allá, porque la iglesia no es la gente, la iglesia, no es el local, la iglesia es la gente. De la puerta para afuera, cada uno es responsable de lo que hace y no podemos interferir en lo que cada uno hace. Cualquiera puede salir de aquí, irse a robar, irse a hacer lo que quiera, es su responsabilidad. Pero cuando está una persona y pertenece a una iglesia o se congrega, sí llevamos ciertas responsabilidades y cierto orden. Es como si tú quisieras entrar a trabajar a una empresa, pues no puedes llegar nada más porque tú quieras. Tienes que llevar una hoja de requisitos cumplimentada, tienes que llevar una hoja de solicitud de empleo con todos tus datos, ellos te van a evaluar, te van a preguntar y después van a decidir si te aceptan o no. Y una vez que te acepten, tú te sometes a las reglas de la empresa para poder trabajar dentro de ella. Y si no te sometes a las reglas, pues no puedes trabajar en la empresa. Bueno, todos los lugares a donde vamos y a donde estamos tienen reglas. Hasta andar por la calle tiene reglas, todo tiene reglas. No hay ningún lugar donde no existan. Y el problema aquí era que dentro de una iglesia que tenía como estándar, o pretendía tener como estándar la palabra de Dios, se estaban permitiendo cosas terribles. Bien, no voy a hablar del pecado de la iglesia de Corinto, porque ese pecado ya pasó, es algo que no nos atañe ahorita a nosotros, pero sí voy a hablar de cosas que pueden atañer a nosotros actualmente. Y voy específicamente a tocar 3 puntos. El primero es el pecado dentro de la iglesia y las consecuencias que éste trae cuando se permite. Y voy a explicar ahorita a qué me refiero con eso. En segundo lugar, ¿qué es la disciplina eclesiástica o cómo se aplica? Ese es un tema que voy a tocar realmente solamente por encimita, es un tema muy profundo, del cual en los discipulados que tomamos dentro de la iglesia lo abordamos con mucha profundidad y con bastantes ejemplos también. Y por último vamos a ver la realidad social por causa del pecado, o sea, cómo ante la sociedad la misma iglesia es manchada y mucha gente es estorbada de venir a Dios por cosas como estas. Es decir, que aunque ciertamente nuestra vida es nuestra responsabilidad, lo que hacemos afecta para mal o beneficia para bien a la gente. No somos, como la gente dice, no te metas en mi vida, ¿verdad? Pues sí, el problema es que no meterme en tu vida implica que tú afectes a otros. Y así como tú pides que no se metan en tu vida, también los demás tenemos derecho a que tu vida no nos afecte a nosotros, igualmente, ¿verdad? Es igual un derecho que todos tenemos y estos linderos a veces no se entienden correctamente. Bien, en primer lugar, ¿a qué me refiero con el pecado dentro de la iglesia? No me refiero al pecado común, en el sentido de que todos podemos cometer una falta. Yo no sé si tú hoy te peleaste con tu esposa, te enojaste en el camino con un carro que se te atravesó. Yo no sé si en la semana tú le mentiste a alguien. No sé tú qué hiciste en tu vida en la semana, pero tú lo sabes y Dios también. No me refiero a eso. Todos podemos cometer faltas, todos podemos tener situaciones en nuestra vida que nos hagan sentirnos mal y que tenemos que arreglar. No me refiero a ese pecado, porque en eso todos tenemos faltas de alguna manera. En este caso voy a referirme al pecado conocido, al pecado tolerado e incluso justificado. Aquel que se comete y se planea con malicia y con maldad y que afecta a la congregación, a la iglesia. A ese pecado me voy a referir. O sea, no estoy hablando de las faltas que tú puedas cometer. Eso dice la Biblia, que si tú te arrepientes y vas a Cristo, Él te puede perdonar. Pero hay ciertas circunstancias en las que nuestras faltas sí afectan a otras personas.
Simplemente y muy sencillo. Desde que tus hijos te ven que tú haces algo y eso los anima o los desanima para buscar a Dios. Ya desde ahí estás afectando el derecho de tus hijos de buscar a Dios porque les está haciendo de tropiezo. O al revés, o que tu buen ejemplo haga que tu familia y tus hijos quieran buscar a Dios también. Y es que nuestras acciones siempre producen consecuencias, queramos o no, en la vida de las demás personas. Lo veas de la forma que sea. Y el pecado, el problema principal de este tipo de pecados es cuando están encubiertos o se encubren. ¿Y a qué me refiero con que están encubiertos? Me refiero a que hay gente que lo sabe, que sabe del hecho, sabe la transgresión y definitivamente sabe que están mal, pero aún así se confabulan, o sea, idean la forma de mantenerlo oculto. Por ejemplo, el caso del cual Pablo está hablando, dije que no iba a hablar de este pecado, pero lo tomo como un ejemplo porque ya lo leímos. ¿Usted cree que no había gente en la iglesia de Corinto, incluidos los líderes, que sabían lo que estaba pasando con esa familia? Lo sabía toda la sociedad. Es como decimos, pueblo chico, infierno, chisme grande, ¿no? Dicen por ahí. Todos sabían lo que estaba pasando. La pregunta era, ¿por qué no hacían nada? ¿Por qué, aunque todos sabían lo que ocurría, como que todos se volteaban a un lado y decían, no, pues allá es su vida del Señor? Ay, mira, este te ríe, ay, no, pues qué triste, no, pues allá él con Dios. Y mucha gente así piensa. Y es cierto que Dios no nos llama a resolverle la vida a la gente, ni a los pastores tampoco. Los pastores no somos responsables de resolver la vida de nadie. Somos responsables de nuestra vida y de nuestra familia y somos responsables de aconsejar, dirigir, guiar e instruir conforme a la Escritura. Y tú sabrás si tomas o no tomas los consejos y las indicaciones que la Escritura te da. Esa es tu responsabilidad. Pero no podemos hablar de la vida a nadie. Sin embargo, hay ciertas circunstancias y situaciones ante las que no podemos quedarnos cruzados de brazos. Es decir, no puedo decir allá él, porque está afectando al resto de las personas. ¿Qué pasaba? Voy a dar un ejemplo. Si este joven o esta persona que tenía la mujer de su padre, obviamente tenía vecinos, obviamente supongamos que era un comerciante, pues tenía clientes, tenía acreedores también seguramente, y sabían lo que hacía. Supongamos que alguno de sus acreedores o de sus clientes venían un día a la iglesia de Corinto a escuchar la palabra de Dios y luego veían que llegaba él con la mujer y llegaba al mismo lugar y se sentaba también con ellos. ¿Qué va a pasar en la mente de estas personas? Oye, ¿y él también viene aquí? ¿Y lo dejan estar aquí también? No, ¿sabes qué? Mejor me voy de aquí. Si eso ya pasa ahorita, ahora que ya que me entere más que le ocurre, no, mejor así me quedo. Y se iban a tropezar. Iba a ocurrir, esto es lo que se llama un escándalo, ¿sí? La palabra tropiezo en el griego es la palabra escandalizo. De ahí viene la palabra, sí, efectivamente, de ahí viene la palabra escándalo. La palabra escándalo es una raíz griega que en nuestro castellano se traduce como tropiezo. Tropiezo quiere decir que te estorbo, que esto te afecte en tu mente para tú poder con libertad buscar a Dios. Porque vas a pensar, si la calidad moral de esta persona le permite ser parte de esto, que yo no soy parte porque no soy cristiano, pues yo no quiero pertenecer a donde pertenece él. Y eso es un tropiezo. Por eso está a favor de aquellos que dicen que este hombre sí era recibido en la iglesia como un discípulo. Y parece que esa es la postura más adecuada, también por lo que Pablo dice. ¿Sí? Porque ahí se entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, también es un texto muy controvertido. Entonces, el problema es no el pecado que todos podemos cometer, sino el que es encubierto, el que es permitido y ante el cual la propia iglesia hace ojos ciegos. O sea, cuando tú sabes la falta de alguien y sabiéndola y conociéndola y entendiéndola, no haces nada absolutamente. Vamos a leer 1 Corintios 11:1. ¿Cómo fue que Pablo se enteró de esto? Seguramente, obviamente a Pablo le escribieron, pero aquí tenemos un ejemplo. 1 Corintios 1:11, no 11:1, es 1:11. Vi 3:1 y pensé 11:1, pero es 1:11. Dice la Escritura, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Quién le informó a Pablo
que en la iglesia de Corinto había entre los discípulos contiendas, los de otra iglesia. Esta iglesia era una iglesia que estaba cercana. Cloé era una ciudad que se encontraba a una cantidad de kilómetros bastante corta para ese tiempo, y le informaron. Ahora, no debemos confundir esto con el chisme. Hay gente que dice, es que yo no soy chismoso y no me meto en la vida de los demás. Parece que eso es a veces. Pero hay personas que a veces dicen eso para no adquirir ninguna responsabilidad aún ante el daño que otras personas ocasionan. En este caso, los de esta iglesia informaron a Pablo. ¿Sabes qué, Pablo? ¿Por qué? Porque había un tipo de contiendas, no dice quiénes son los pecadores o quiénes son los contenciosos, los cubre, no da sus nombres. Dice, sé que entre ustedes hay contiendas. Y contiendas no son diferencias, son ya pleitos. Tanto había pleitos en la iglesia de Corinto que algunos ya estaban incluso llegando hasta demandarse ante los tribunales civiles. O sea, ya estaban llegando a ponerse demandas en los tribunales como tal, siendo cristianos, conociendo ambos la Biblia, y no podían llegar a una solución a esos problemas. ¿Por qué los de Cloé informan a Pablo? Porque era un asunto que ya se les salía de las manos a ellos. O sea, que ya no bastaba el decir, oye, arréglate con tu hermano, perdónalo, escúchalo, atiéndelo, como usualmente hasta hacemos nosotros eso en familia, ¿no? Vemos que alguien de la familia tiene un pleito con otro, ¿qué hacemos? Pues intentamos mediar. Oye, pues habla con él, siéntate, escúchalo, no te pelees, no digas eso de él, no comentes estas cosas, es feo, somos familia, etcétera. Todos buscamos que se arregle la paz. Bueno, ¿cuánto más dentro de una iglesia? Ahora, la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Y aquí también hay un problema muchas veces, porque algunos piensan que cubrir la falta es encubrirla. Y son dos palabras diferentes. Cubrir es una cosa y encubrir es otra falta. Cubrir es como lo que hace Pablo. Él dice, sé que entre ustedes hay contiendas. No da los nombres. Pero los que estaban en esas contiendas sabían que se refería a ellos. Ahora, ¿qué es encubrir? Encubrir es cuando yo participo para que un pecado que debe ser conocido y tratado, yo hago lo que está de mi lado para que no salga a la luz. No, ¿sabes qué? No vamos a decir nada. No, sí, es que hice esto, hice aquello. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Me robé dinero de la iglesia, no lo tomé y no lo pagué, pero luego lo voy a pagar. Ok, vamos a mantenerlo, que nadie sepa. Pues no, porque a veces el pecado que es encubierto generalmente se repite porque no hubo consecuencia. Y toda la gente nos indignamos cuando hay cosas que deben salir a la luz también. Hay otras cosas que no. También dice la Biblia, un proverbio, el que cubre la falta busca amistad. Y se refiere a esto. Entonces, esto nos lleva a ver un asunto. ¿Cómo tratas tú al pecado? ¿Qué actitud tienes cuando sabes del pecado de otra persona? Esencialmente hay dos actitudes que tomamos. Una es la burla o la de actitud de restauración. Esa es la actitud que toda la gente puede tomar. O se burla, se mofa, lo usa para su ventaja, o si tiene problema con aquella persona, hasta lo hace como para justificarse. Si ya ves, te dije, fulano estaba mal, aunque no tenga nada que ver. Vamos a ver un ejemplo. Génesis 9, versículo 20 al 24. Vamos a ver primeramente 9 del 20 al 22, primeramente. La actitud de la burla. Dice la Escritura, después comenzó Noé a labrar la tierra, después del diluvio, descendieron del arca, ¿verdad? Y Noé labró la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Fíjese. Importante, varias cosas. Noé labró la tierra, plantó una viña, cosechó uvas y del vino que él fabricó, el vino es jugo de uva exprimido, pero pues como se fabrica por una cosecha, no se toman todo el vino luego, algún vino queda guardado y el vino se fermenta. Y después que el vino se fermenta, produce pues una sustancia, ¿verdad? Algunos alcoholes naturales que son fruto de la fermentación, y llega el punto en el cual si uno bebe demasiado de ese jugo fermentado, se puede embriagar.
Y bueno, aquí dice la Biblia que Noé se embriagó y estaba descubierto. Descubierto quiere decir que estaba desnudo en el hebreo, o sea que estaba sin ropa. Y la desnudez en la Biblia puede ser tomada como una desnudez parcial, no una desnudez total, sino ropa interior. A eso le llama la Biblia también desnudez. O puede significar también una desnudez plena, que en este caso de alguien alcoholizado, bueno, estaba en su tienda. Dos cosas importantes: no estaba en su tienda, no estaba afuera, no estaba tomando en la calle, por así decirlo. Y dice la Biblia que Cam entró a la tienda de su padre. Pues no creo que haya tocado la puerta, seguramente se metió también, no tenía que entrar, pero bueno, lo vio y lo vio desnudo. Y dice que tomó una acción, lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Estuvo mal lo que hizo Noé? Pues sí, no debió de haberse embriagado, debió haber tenido cuidado. Y no era correcto que él estuviera embriagado, aunque también estaba en su tienda, ¿no? Pues mal. Sin embargo, su hijo Cam lo ve y lo dice a sus hermanos. Ahora, aquí había una situación. Noé había sido el medio por el cual Dios salvó a toda su familia. Hubo un diluvio y Noé tenía pues un derecho al respeto de sus hijos. No solamente sus hijos, las esposas de sus hijos también estaban ahí, porque Noé, junto con sus hijos, construyó un arca en el cual ellos se salvaron de la destrucción. Entonces, la actitud de Cam fue la de la burla. Miren, pues no que muy santo, mira, pues no que, ¿qué pasó? Mira, ya está embriagado aquí el hombre. La pregunta es, ¿para qué lo decía? ¿Qué objetivo tenía comentarlo? Él estaba en su tienda, estaba solo, no quiere decir que estuviera bien porque estuviera solo, pero estaba él en su tienda. ¿Se embriagó? Pues sí, no era correcto que se embriagara, pero tampoco eso le daba derecho a Cam de publicar el pecado. Y esto ilustra una de las acciones que podemos tomar ante el pecado de otros. Empezar a hablarlo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objeto? ¿Con qué motivo? Eso solamente lo sabe la persona, pero usualmente no es un buen motivo. Usualmente no es para ayudar, usualmente no es para bendecir, sino más bien a veces es para justificarse. Sobre todo cuando se habla del pecado de una autoridad, a veces la persona que está bajo autoridad exhibe el pecado de la autoridad para sentirse justificado en su mal proceder. Ya ves, él me dice a mí que yo estoy mal, pero él también está mal. Eso no te justifica a ti en ninguna forma de lo que tú haces mal, de todos modos. Pero a veces se toma como una alternativa el descrédito. ¿Qué hacen los partidos políticos? Digo, la política es lo más sucio en lo que alguien se puede meter en esta vida. Creo que no hay nada más, creo que hasta el narcotráfico es más limpio que la política. Si se puede hablar de limpieza, ¿no? Obviamente. ¿A qué se dedican los políticos? A echarse tierra unos a otros, a sacarle los pecados a uno, a sacarle las amantes, los robos, el dinero, los delitos, y lo exhiben no para ayudar, lo exhiben para desacreditar a fin de que ellos reciban un beneficio. La política es lo peor, el peor de los males que puede ocurrir en la sociedad. Desafortunadamente la sociedad así es gobernada y no podemos hacer gran cosa. Pero toda la gente sabe, y la gente que defiende la política es porque se beneficia de la política, nada más. Porque nadie que no se beneficie la defiende. No conozco a ninguna persona que no obtenga beneficios de la política que defienda a nada ni a nadie. Todos sabemos y entendemos. Entonces, una actitud es la burla. Y cuando una persona se burla o escarnece el pecado de otro, es una evidencia de un corazón malo. Es una evidencia de un corazón, dice el proverbio, los necios se mofan del pecado. Lo utilizan como una herramienta para justificar su propio pecado o para destruir a la persona que cayó en ese mal. Digo, Noé se embriagó, sí es cierto, pero estaba solo, estaba en su casa, no estaba invitando a sus hijos tampoco a tomar. Vamos a entender todo eso. No quiere decir que estuviera bien, pero ¿qué hizo Cam? Lo abrió a todos. Miren, vengan a ver, y llamó a sus hermanos. Ahora, la otra actitud puede ser, vamos a ver la de los hermanos, verso 23. Los hermanos oyeron, claro que sí. Entonces Sem y Jafet
tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, o sea, caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Qué diferencia de actitud. ¿Qué sintieron sus hijos Sem y Jafet? Pues seguramente sintieron feo, ¿verdad? Ay, mi padre se embriagó, está desnudo, no debe estar así. Tomaron su ropa y caminando de espaldas, cubrieron a su papá. ¿Qué podemos ver en la actitud de estas dos personas? Por un lado, Cam, que por cierto, Cam es el padre de Canaán, una nación que después fue una nación perversa. Usted puede leer después en los libros de Josué, de Jueces, todo lo que ellos hacían, en los reyes también. Era una nación depravada, una nación perversa, y Cam fue padre de esa nación. Y Sem y Jafet, pues son padres de las naciones de los israelitas, de los judíos como tal, pero se les llama semitas, ¿verdad? A los judíos que vienen de esa raíz, y Jafet son otros descendientes también árabes que tienen que ver con ello, y lo que hacen es cubrir la desnudez del padre. Esto es la diferencia entre cubrir y encubrir. No dijeron, no le digas a nadie, no hay más detalle, pero lo que hicieron fue una cosa: honraron a su padre a pesar de su falta. No la negaron, no dijeron, no pasó nada. No, pues sí pasó, pero eso no me da derecho a mí de descubrir la desnudez de mi padre. Y la desnudez en este caso no tiene que ver con lo físico, sino descubrir su vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué hizo esto? Bueno, tú como hijo, ¿qué te manda Dios a hacer? Honra a tu padre y a tu madre. Dios lo va a juzgar. Dios sabe que lo que hizo tu padre, tu madre, si hicieron algo incorrecto, si te abandonaron, si te dejaron, si abusaron de ti en algún momento, si no fueron buenos padres, Dios los va a juzgar. A ti Dios te dice, hónralos. Esa es tu parte. Es lo que te toca a ti hacer. Ya Dios se va a encargar de hacer lo demás en su momento. ¿Por qué? Porque Dios no nos puso como jueces a nosotros de esta situación. Entonces vemos aquí la burla, pero vemos también una actitud de respeto. Ok, si alguien cometió una falta, estuvo mal, pero pues voy a ver qué hago para ayudar. Y es una actitud totalmente distinta. Y la segunda actitud es la de restauración. Vamos a leer primera de Juan 5:16. ¿Cómo actúas tú ante el pecado de otros? Primera de Juan capítulo 5, verso 16, dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Solamente hasta ahí leemos. Otro tema controversial, ¿verdad? Que es un pecado que no sea de muerte. Aquí el caso dice, si alguno viere. Aquí tenemos que una persona ve, es testigo. No necesitas preguntar porque tú viste. Estabas delante de la persona, viste lo que hizo. La persona sabe también usualmente que tú lo viste. Y dice la Escritura, pedirá y Dios le dará vida. Obviamente, ¿qué va a pedir esta persona? Pues Señor, ayúdalo, que se pueda arrepentir, que abandone su pecado, perdónalo, ¿verdad? Dice, pedirá y Dios le dará vida. Gálatas 6:1, otro texto más que nos ayuda a comprender esta actitud ante el pecado. Ya nos vamos dando cuenta que tenemos una responsabilidad cuando vemos el pecado de alguien. Dice la Escritura, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjense cómo dice el texto. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y esto nos dice algo importante. Una persona que es sorprendida no es una persona que confiesa un pecado. Es una persona, como decimos en México, que lo cacharon. Lo sorprendieron. Esta semana fue la pasada. La semana pasada ocurrió un caso que fue muy sonado en el mundo académico evangélico. Un pastor reformado, 38 años, Sam Raynahan, si no me equivoco, un académico muy connotado, escritor de varios libros.
renunció a su pastorado confesando que tenía una relación de adulterio. Ahora aquí la cuestión es que él confiesa y pide perdón porque fue sorprendido. No confesó el pecado, sino que lo sorprendieron, y porque alguien lo sorprendió, él tuvo que confesar, o sea, porque ya no le quedaba otra. Pues qué triste, ¿no? Que alguien que enseña la Biblia esté cometiendo una falta así. Yo he habido casos muy vergonzosos de ese tipo, lo que nos deja ver que aún el conocimiento bíblico no es una garantía para guardarte. Lo más importante es estar en la presencia de Dios y ser honestos, cada quien consigo mismo. Hace rato leíamos un texto que decía, si nos examinásemos a nosotros mismos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Sin embargo, el texto dice, si alguno es sorprendido, dice, vosotros que sois espirituales, contrario a los que son carnales, a los que actúan. ¿Cómo es una persona carnal? Una persona carnal, ¿se acuerda cuando leímos la parábola del fariseo y el publicano? Bueno, el fariseo es la persona carnal, es la que aplica la ley a rajatabla. O sea, tú hiciste esto, lo hiciste y te vas, castigado. No le va a interesar mucho oír, no le va a interesar mucho saber las razones, no le va a interesar cómo puede ayudar a la persona, no le va a interesar mucho, no, ¿sabes qué? Tú hiciste mal, tú pecaste. Así que como pecaste, ¡pum! ¿Qué le molestaba a los fariseos de cuando Jesús sanaba a gente en día de reposo? Pues les molestaba que los sanaba en día de reposo. Para ellos era un pecado eso muy grave. No les importaba que una mujer fuera liberada de una enfermedad terrible, de un cáncer, como parece que tenía esta mujer que tenía flujo de sangre. No les importaba nada de eso, les importaba que no se hiciera en día de reposo. Es más, uno dijo, vengan en otros días a ser sanados, pero no vengan en día de reposo a ser sanados, como si dependiera de ellos decidir cuándo Dios puede sanar a alguien. Pero era tal su cerrazón mental, no eran personas espirituales, que solamente querían observar la ley, y como decimos en México, ellos querían ver sangre. Si tú le hiciste, tú la pagas y a ver ahora qué te va a tocar. ¿Qué hace el espiritual? Restáuralo con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es fortitud de carácter, es una firmeza en tu actuar. Te voy a ayudar, te quiero ayudar, pero estoy firme en las convicciones que tenemos. Por ejemplo, este hombre que fue, o que era pastor, digo fue porque él mismo ya renunció, pues quizá no va a perder su entrada al reino de Dios si se arrepiente, ¿verdad? Pero ya no va a poder ejercer el pastorado. ¿Por qué? Porque un requisito para ser ministro es que sea marido de una sola mujer. Y este hombre ya no era de una sola mujer, aunque no era marido de la otra, pero tenía otra mujer y él mismo lo aceptó. Ya no puedes estar al frente. Tal vez no dejas de ser cristiano, tal vez te pueden recibir en la iglesia después de algún tiempo, si te sometes a una disciplina, punto que voy a tocar a continuación, pero ya no puedes seguir predicando. Qué triste es ver que muchas personas en iglesias, la iglesia misma sabe el pecado de las personas y los permite seguir al frente. Y los permite seguir predicando. Y los permite seguir ministrando. Y todos saben del pecado. Y nadie tiene el valor de sentarse con esa, o sea, nadie tiene el valor de amarlo y sentarse con él, porque esa persona se va a perder si sigue así. Pero parece que a nadie le importa bajo la falsa consigna o bandera de la tolerancia, ¿verdad? No, es que ahí tenemos que ser tolerantes. Sí, aquí dice que te consideres a ti mismo, pero no dice que no hagas nada. Dice que lo busques restaurar. Ahora, a lo mejor no eres tú el indicado. Entonces, no es que yo no sé cómo decirle, bueno, pero puedes decirle a alguien más. A otro pastor, por ejemplo. Puedes buscar ayuda, o sea, tienes que hacer algo. ¿Qué pasa cuando el pecado no se reprende dentro de la iglesia? Vamos a leer lo que ocurre. 1 Corintios 5:6, ya me regreso. ¿Qué pasa si digo, es que es su problema? A mí Dios no me pidió, yo no soy el pastor, es problema de él. Pues sí, yo supe, pero yo no soy chismoso. Yo no digo nada y es problema de él. No es buena vuestra jactancia. Esto mismo les dijo Pablo después del pecado que había y que nadie había hecho nada. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, el pecado de uno va a contaminar a todos. ¿Qué tienes tú que hacer cuando le echas levadura a la masa del pan? ¿Qué tienes tú que hacer para que se leude? Pues nada más déjala ahí y se va a leudar solita.
De hecho, creo que el pan lo tienen que dejar reposar, ¿no? Horas o días para que se leude. Tú no haces nada. Nada más la levadura, que es un tipo del pecado, va a corromper toda la masa. Te doy otro ejemplo. Tal vez tú no fumas, yo nunca he fumado, gracias a Dios, pero me tocaba que a veces iba a un ambiente de personas que sí fumaban, ¿sí? Antes de que yo fuera cristiano, llegaba a ir a lugares como el billar, por ejemplo, donde había personas que fumaban. Y yo no fumaba, de hecho me daba asco el cigarro, me sigue dando asco. Pero yo salía oliendo a cigarro. Yo no fumé nada. ¿Por qué? Eso nos deja ver que se impregna el olor aunque tú no lo hagas. Y así es el pecado también. Si tú lo permites y no haces nada, vas a salir oliendo también a ese pecado, porque tú no hiciste nada. Pero yo no lo hice, yo no cometí. Sí, pero estabas tú ahí. Ahí te quedaste. ¿Pero qué tenía que hacer? Pues no estar ahí, salirte. En otras palabras, el pecado individual se hace pecado social o colectivo. Leuda a otros también. Corrompe. El mal ejemplo corrompe. Dice la Escritura, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal, en Eclesiastés capítulo 8. Por cuanto no se ejecuta, a ver si ponemos el texto de favor, creo que es Eclesiastés 8:1, si no me equivoco. Por cuanto no se ejecuta sentencia, dice luego. Sentencia es una resolución, es un castigo, es una disciplina. ¿Qué ocurre? El corazón de los hijos de los hombres, dice, está en ellos dispuesto para hacer el mal. Pero ¿qué pasa si cuando hay una falta, hay una sentencia? Pues la gente lo piensa dos veces, dice, porque, por ejemplo, si pusieran pena de muerte a los que roban, o son sorprendidos robando, ¿verdad? No que los acusen, sino que haya testigos de que robaron, vas a perder la vida. Se reducirían los robos muchísimo, porque va a haber gente que diga, no, es que no voy a arriesgarme a que me maten, perder la vida por robarme 1,000 pesos, ¿verdad? Pero por cuanto no hay sentencia, ¿qué ocurre? Pues todos quieren robar. Al fin que, pues aún si me agarran, pues a lo mejor la persona a la que le roben ni va a ir a poner su demanda y me van a dejar porque no hay parte acusadora y pues estar unas horas en la cárcel y me dejan ir. O doy un dinero de lo mismo que robé y ya salí y la hago porque no hay sentencia. Bueno, si eso ocurre en la sociedad, también ocurre, es 8:11, también ocurre en la iglesia no es diferente. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia, dice, sobre la mala obra. O sea, esto nos deja ver algo importante. Las malas obras, los pecados requieren una sentencia. Ya explicamos a qué pecado nos referimos. No es a lo que tú haces en privado. Por ejemplo, el caso de Noé, que acabamos de leer. Pues no estuvo mal lo que hizo. Pues sí, no fue correcto que se embriagara. Pero tampoco andaba en la calle embriagándose, ni andaba invitando a sus hijos a tomar, ni nada. Eso fue algo que él hizo solo. Mal hecho, sí, mal hecho. Pero él podía haber arreglado eso solo. Pero ahí Cam lo sobredimensionó por su maldad de él. Sin embargo, cuando el pecado es conocido, es abierto, cuando el pecado ya es del conocimiento público y no hay sentencia, entonces los demás también son empujados a hacer lo malo. Ahora, ¿qué pasa? Y esto ocurre también muy a menudo. ¿Qué pasa cuando en una iglesia, por eso, porque el tema es cuando el pecado entra en la iglesia? Cuando dentro de una iglesia los demás o algunos saben los pecados que comete el liderazgo pierde autoridad moral para reprender el pecado en otros. Voy a seguir un ejemplo que ya comenté. Si este pastor reformado de 38 años, Simon Reinahan, había otros miembros que sabían de su adulterio. Y luego ellos por alguna razón llegaban a robar dinero de la iglesia. ¿Ustedes creen que este pastor iba a poder reprender a estos hermanos que robaron? Es más, que le iban a decir, si tú dices mi robo, pues yo digo lo que sé de ti. ¿Y qué iba a ocurrir? Bueno, pues seguimos el 11º mandamiento, que es el del diablo, ¿verdad? Tapaos los unos a los otros. Y entonces vuelve un encubrimiento. Bueno, tú no dices mi pecado y yo no digo el tuyo. Y esto es de lo más común que puede pasar a veces
hasta en las iglesias. Por eso hay lugares donde aunque la gente se reúne, Dios no está presente ahí. Y Dios no está presente porque hace años que a Dios lo echaron fuera cuando decidieron dejar de guiarse por las normas de la Escritura. Y en cuanto una iglesia decide dejar de tomar la Biblia como su norma máxima de conducta y de vida, en ese momento el Espíritu dice, ahí nos vemos. Quédense con su iglesia, sigan predicando, pero yo aquí no tengo nada que hacer. ¿Por qué? Porque yo aquí no soy el Señor. Yo aquí no soy Dios. Los dioses son ustedes ahí. Ustedes ponen las reglas, ustedes deciden quién está bien, quién está mal, ustedes inventan sus propios motivos, sus propias reglas. Pues síganlo ustedes solitos ahí. ¿Y qué engendra eso en la gente? Pues muerte espiritual. Un montón de gente engañada que piensa que está sirviendo a Dios y no saben que lo que hay dentro es un tipo mafia, donde la gente se tapa sus pecados, se aceptan. Apenas en Chiapas, hace unos meses, una pareja, la esposa del pastor, se robó los diezmos de una iglesia. Imagínense, se robó los diezmos, eran 11 millones de pesos. Los diezmos de una iglesia en Chiapas. Y el que la denunció fue su esposo, el pastor, porque descubrió a su esposa en adulterio con su instructor físico. O el instructor era el pastor, no, el instructor era otro que servía en la iglesia. Y la esposa del pastor se enredó con este hombre, que era su instructor físico también, y lo sorprendió en adulterio, y cuando supo que los iba a denunciar, pues agarraron los diezmos y se fueron. Nada más que sí los agarraron, los sorprendió. Está la noticia en internet. Pero o sea, dices, oye, esto lo esperaría oír en la política, ¿no? Pero no en una iglesia evangélica. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Ahora, esta persona no estaba en adulterio de ese día. Ya tenían meses. El año pasado, en septiembre de 2024, un pastor, Steve Lawson, un académico, un catedrático de un instituto bíblico muy famoso en Estados Unidos, también renunció al pastorado porque él, de 73 años, llevaba una relación de más de 5 años de adulterio con una joven de 20 y tantos años. Y el que los denunció fue el papá de la joven, no soportando la hipocresía de ver que un hombre de 73 años casado, ministro, estaba en relación con su hija de 28, 29 años, desde hacía 5 años. Y él siguió todo ese tiempo predicando, enseñando en el instituto, haciendo todo lo que hacía, y él fue el que lo denunció. Y ya que no pudo cubrir todo eso, ya tuvo que salir a dar la cara de vergüenza. Obviamente el hombre fue despojado de todos sus cargos, fue públicamente pues relegado de todo, y fue un escándalo. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo esto? Que esto es de lo más común que está ocurriendo hoy en día. Ojalá fuera una excepción. Ojalá fuera algo que, bueno, ocurrió allá, pero eso pasa allá en Estados Unidos, que son muy liberales. No, le acabo de contar del caso de México. ¿Y cuántos más del pastor de mi colonia, el pastor de el pueblito donde vive mi esposa, de allá, de en la sierra de no sé dónde, ¿verdad? Hace años me acuerdo una hermana que iba a la sierra de Hidalgo, me decía, hermano, acompáñeme porque el pastor que está con mi familia está viviendo con una jovencita de 14 años, dice. Y es el pastor de la familia. Yo estaba en adulterio y agarró una jovencita, una niña, es hasta un delito, eso estupro se llama. Acompáñeme a hablar con él. Y el Señor predicando, muy dignamente y viviendo de los diezmos de la gente. Y la gente ahí escuchándolo, porque no conocen la palabra de Dios. Qué triste es eso. Cuando el pecado entra a la iglesia, toda la masa, vamos otra vez a poner 1 Corintios 5:6, toda la masa se leuda. Toda la iglesia es afectada. Entonces, si te quedas sin hacer nada, ¿qué es lo que pasa con la levadura? No tienes que hacer nada, nada más quédate callado. Nada más no digas nada, nada más. O mucha gente lo que hace, ¿verdad? Mejor se sale de la iglesia. Y pues sí, la Biblia dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Qué bueno que te saliste, pero le harías un muy buen servicio a la comunidad si denunciara los pecados de ese. No, pero es que es el siervo de Dios. ¿Cuál siervo de Dios? Siervo de Satanás. Un siervo de Dios no hace eso. Un siervo de Dios no está practicando el pecado. Se supone que te va a enseñar la justicia, la santidad, no la maldad, no el pecado. Pero hay gente que todavía no entiende eso, y tenemos todavía los dogmas religiosos metidos en la cabeza, y tenemos la venda religiosa del fanatismo, de la ignorancia, de la superstición, y pensamos que lo que debemos hacer es callarnos y orar. Sí, cállate, ora, pero habla con quien tengas que hablar, empezando por la persona
que está cometiendo ese pecado. ¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona que busca restauración? Pues debe haber una tristeza, como seguramente lo hubo en el caso de Sem y de Jafet, pero también debes de ir a hablar con tu hermano. No para condenarlo, sino para buscar que se levante, que se arrepienta y que vuelva al camino de Dios. La Biblia es muy clara, si no se habla y tú no dices nada sabiéndolo, conociéndolo, es entonces cuando tú te vuelves un encubridor del pecado de otro. Es cierto, tú no lo cometiste, pero aún la ley, ¿sabías que la ley te da una responsabilidad? Si tú supiste que alguien, por ejemplo, está vendiendo droga y tú no lo denuncias, ¿sabes que te pueden hacer cómplice a ti? Si la ley sabe que tú sabes, se enteran que tú sabías y no dijiste nada, te hacen cómplice de ellos. Aunque tú no vendieras la droga, aunque no recibieras un peso por tú no decirlo, porque es un pecado de orden público que se persigue, no ni siquiera por querella, se persigue por oficio, o sea, con que se sepa que está, pueden ir a catear ahí el lugar, cuando hay pruebas y evidencias, obviamente, ¿verdad? No, la ley de los hombres no es más justa que la ley de Dios, por cuanto callaste. Entonces sí tenemos una responsabilidad. ¿Cómo es que esa influencia nos leuda? Vamos a leer, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2, verso 1. Y precisamente estos eventos que le comento, de esos pecados descubiertos que he leído y hasta da hasta pena ajena leer todo eso, la verdad. Digo, ¿cómo esas iglesias llegaron a esto? No fue de un día para otro, ni fue de un año para otro. Es de una historia, tristemente, de pecados que se han permitido a lo largo del tiempo, donde nadie hace nada. Todos se quedan callados. Yo se lo dejé a Dios. Dios no te pide que se lo dejes, Dios te pide que hables. Pero con respecto, dice este texto, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí tenemos un caso en donde es 2 Tesalonicenses 2, vamos a ver el verso 1. Había una controversia. Algunos decían que Cristo ya había venido. No, es que los hermanos dijeron que ya vino el Señor. Pues ¿cómo que ya vino el Señor, verdad? Pues apenas tenía pocos años que había muerto el Señor. Dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos. Verso 2, no se dejen mover fácilmente. Y nos da 3 cosas, 3 medios que usualmente son los que cooperan en leudar a una iglesia, que es lo que estaba pasando aquí. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Voy a mencionar estas 3 brevemente. Por carta, ¿cómo es? Bueno, es muy sencillo. Así como Pablo escribía cartas a las congregaciones que se leían públicamente, ¿sí? De igual forma también había personas que estaban escribiendo en nombre de Pablo, porque dice como si fuera nuestra. O sea, había personas que decían, esto lo escribe Pablo, y mandaban un escrito. ¿Y sabe esto a qué se parece mucho hoy? A lo que pasa en el fenómeno del Internet. La gente dice, es que lo vi en el Internet. Y mucha gente, su medio de información no es la Biblia, es el YouTube, es el TikTok, es el Instagram y cuánta red son. Y es que lo vi. ¿Dónde lo viste? Pues en TikTok, por favor. O sea, cualquiera puede escribir en Instagram, en TikTok, en YouTube y poner un video y ponerle que lo hizo fulano. No lo creas. Acuérdate que la primer señal de la venida de Cristo del final de los tiempos iba a ser, mirad que nadie os engañe. Y hoy en día, con este fenómeno de la inteligencia artificial, está haciendo que ahorita estaba viendo los precios de la memoria para las computadoras se cuadruplicaron prácticamente en el último mes. A lo mejor no es un tema relevante para usted. Yo trabajé como técnico de computadora hace muchos años y estoy al día en eso. Y los precios de la memoria RAM se llama, de las computadoras, subió 4 veces. ¿Y sabe por qué? Porque todas las empresas que están trabajando la inteligencia artificial están comprando los lotes completos de las empresas que fabrican la memoria RAM para hacer cada vez más cosas que van a hacer cada vez más difícil distinguir la realidad de la ficción.
Algunos incluso han dicho en el medio teológico que el anticristo va a utilizar estos medios para engañar a la gente y hacerles creer cosas que no están, y lo único que nos va a poder garantizar no ser engañados es conocer la Escritura. Porque hasta tus ojos van a ver cosas. Hoy en día ya la gente es engañada, ¿verdad? La gente ve cosas fabricadas con inteligencia artificial y piensa que son reales. Y dicen, no, es que yo vi esto, yo vi cómo pasó aquello. No, esto es creado por computadoras, como un truco de cine, como un efecto. Pero ahora ya no necesitas todo el dinero que una empresa de cine necesitaba para hacer un efecto especial. Hoy tú lo puedes hacer si tienes una computadora suficientemente poderosa, lo puedes hacer tú y subirlo a cualquier red social y poner, pasó esto. Y toda la gente que lo va a decir, no, pues ahí está el video, lo que se ve no se niega. Y pues no, hoy ni siquiera lo que veas vas a poder decir que es real. Es un fenómeno que está pasando ahorita en el mundo, en la sociedad. Y dice el apóstol, no te dejes engañar. Como si escribiéramos carta, ¿verdad? Influir en una iglesia. ¿Qué más? Por palabra, por la predicación igualmente. Mucha gente hoy cree lo que cree de la Biblia y de Dios porque vio en YouTube. Porque vio al predicador fulano que no sabe ni cómo vive, no sabe cómo es su familia, no sabe cómo es su matrimonio, no saben cómo son. Son personas que se aparecen ahí y se aparecen, y así como aparecen, desaparecen. ¿Quién sabe qué hacen? ¿Quién sabe cómo viven? Que su interés es que tú les des un pulgar arriba para que ellos ganen dinero y que veas su contenido. Y ese es su interés realmente. Pero es que como lo dijeron en el YouTube, ya yo vi esto. Bueno, hay personas que tristemente y desafortunadamente hasta se han ido de la iglesia por creer doctrinas que han visto en el YouTube. No, hermano, es que yo vi esto, yo lo vi. ¿Dónde lo leíste, hermano? No, lo vi en el YouTube. Es que salió el predicador fulano, sultano, dijo esto y es aquello y es lo otro. Y se van creyendo doctrinas que no tienen nada que ver con la Escritura. Mirad que nadie os engañe. Y han dejado la iglesia, han dejado la comunión con personas cristianas que conocían de años por seguir doctrinas. No te dejes engañar por palabra ni por carta, pero añade un tercer punto, dice, ni por espíritu. ¿Qué es espíritu? ¿A qué se refiere? Hay una frase que a veces utilizamos aquí en castellano que decimos, ¿en qué espíritu vienes? La traducción más o menos es, ¿qué actitud traes cuando me dices tú eso? A ver, esto que me vas a decir, ¿para qué me lo dices? ¿Por qué quieres que yo te escuche? ¿Cuál es tu intención? ¿En qué espíritu vienes? Es una pregunta muy importante. La Biblia dice, no creáis a todos los espíritus. En 1 de Juan 4:1, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Un espíritu tiene que ver con una intención. Pablo decía, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Te juntas con personas no aptas, no correctas, que tienen intenciones raras, dudosas. Ten cuidado, que no sabes qué es lo que quieren, no sabes qué es lo que buscan. Por eso debes ser cuidadoso en dónde te mueves, con quién te juntas, con quién platicas, a quién atiendes, ¿verdad? Ha habido personas que se han hecho pasar por otras personas a través de los celulares también, las redes sociales. Han engañado a jovencitos. ¿En qué país de Europa? ¿Qué país fue? Un país europeo apenas prohibió el uso de redes sociales para los adolescentes hasta los 15 años de edad. Si tienes menos de 15 años no puedes tener redes sociales. Está prohibido por ley. Va a ser un delito. Si un joven tiene, obviamente para los padres, que es un problema también, cómo van a controlar eso, pero por todo el daño que han generado para los jóvenes las redes sociales, en este país, luego le consigo el dato, lo leí apenas, está prohibido que los niños tengan redes sociales, y en ese mismo país están buscando que los niños no tengan ni siquiera acceso a los celulares hasta los 12 años de edad. Sé que es más el daño que le puede generar a un niño que el beneficio tener contacto con los teléfonos celulares. Son sumamente adictivos, son sumamente consumidores de tiempo y no ayudan porque todo te lo dan fabricado. No favorecen el pensamiento crítico, no favorecen el pensamiento de crear, de imaginar, que es tan necesario para procesos mentales de maduración. Por eso tantos jóvenes hoy, aunque son mayores de edad, son totalmente inmaduros porque nunca tuvieron ese proceso de maduración, la famosa generación Z que se le conoce,
que crecieron ya con el celular, casi dicen que nacieron con el celular en la mano, ¿no? Y así vienen y están con el cerebro, pues, ¿cómo le podemos llamar para no irse feo? Subutilizado, porque nunca, no ha necesitado utilizarlo prácticamente porque todo está ya fabricado ahí. No tienes que pensar ni cómo es algo, yo te digo cómo es. No tienes que diferenciar antes que, por ejemplo, lees la Biblia, tienes que imaginarte un montón de cosas. ¿Qué dice la gente? No, pues que yo lectura y sin dibujitos, no, qué aburrido. No puedo leer nada, pues. Así ha de estar tu cerebro. La imaginación es un proceso cognitivo de maduración mental, que madura el cerebelo, que madura partes internas de tu cerebro también, y cuando no lo tienes, tienes muchas carencias después para poder pensar críticamente y decidir correctamente. No lo digo yo, eso lo dicen los psicólogos de la conducta. Entonces, no te dejes conturbar. Fíjense, desde entonces Pablo ya estaba luchando en contra de los engaños doctrinales, ¿verdad? ¿Quiénes dicen, por ejemplo, hoy que Jesús ya vino? Pues los testigos de Jehová dicen que Jesucristo ya vino en 1914. Y ahí están los testigos de Jehová en sus sectas, creyendo una mentira, que ya Pablo aquí mismo dijo, no te dejes engañar por nadie, pero ahí están creyendo. Y sí, ellos creen que Jesucristo, de hecho dicen que ya vino 3 veces. Pero bueno. ¿A qué nos lleva esto? Siguiente punto, la disciplina eclesiástica. ¿Qué tiene que hacerse entonces cuando hay un pecado dentro de la iglesia? La Biblia dice que debe haber una disciplina eclesiástica. Usualmente asociamos la palabra disciplina con castigo, pero en la Biblia la palabra disciplina no está asociada directamente al castigo. La palabra disciplina está asociada a la restauración y a otros objetivos que ahorita voy a examinar. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Ahorita lo vimos en Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta, vamos a cambiar la palabra sentencia por disciplina. Por cuanto no hay disciplina en un pecado que ocurre dentro de la iglesia, ¿qué va a ocurrir? El corazón de los demás discípulos de la iglesia va a ser empujado, tentado a también practicar otros pecados, puesto que el que lo practicó y todos saben, no le pasó nada. Ahí sigue en su ministerio, ahí sigue en su labor, ahí sigue en lo que está haciendo y no pasa nada, ¿verdad? Pues entonces yo puedo hacer esto y pues así como él, porque me tiene que pasar algo. Muy peligroso. La falta de disciplina. Lamentablemente la disciplina eclesiástica es algo que cada vez menos se ejerce dentro de las iglesias. Los casos que le comenté ahorita, sumamente vergonzosos, se aplicó disciplina porque ya no había otra opción. Porque ya era público a nivel de escándalo social el pecado de estas personas. Pero ¿qué ocurre cuando el pecado no es público o ocurre, como decíamos, en una iglesia pequeñita, ¿verdad? En el pueblito, en la sierra, en la colonia, donde los conocen 30 personas. Es igual de grave, solamente que la dimensión del daño es menor por la cantidad de gente a la que está expuesta la persona, pero sigue siendo dañina. Y para Cristo Jesús un alma vale tanto como 1000 almas. No hay diferencia en todo eso. ¿Por qué tiene que haber disciplina? Porque no todo está bien con quien peca y no se quiere arrepentir. Vamos a leer Mateo 18, versículos del 15 al 17. De este texto que vamos a leer de Mateo 18, di 4 estudios hace varios años que están grabados. Se llama la disciplina eclesiástica. ¿Qué debo hacer si mi hermano peca contra mí? ¿Qué es la disciplina? El deber de perdonar. ¿Qué hago si tengo una diferencia con mi hermano, verdad? Y Cristo es sumamente detallista, es sistemático, es detallista, es sistemático y llega a una conclusión siempre en cómo debe tratarse el pecado dentro de la iglesia. Dice la Escritura, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, dice, y repréndele, estando tú y él solos. Ya aquí dejamos de lado el chisme, dejamos de lado la murmuración, dejamos de lado a las personas que les encanta contar las faltas de los demás. Dice, ve y habla tú con él. Y si no le beneficia a nadie, mejor no lo digas. No vas a beneficiar, ni vas a ayudar a nadie le va a servir tu comentario. Mejor dice la Biblia que tu palabra sea la necesaria para edificar a los demás. Y si no, mejor no tienes nada que decir, mejor no digas nada. Dice la Biblia, aún el necio cuando calla es tomado por sabio. ¿Sabes? Lo mejor es, tienes nada que decir, no digas nada, mejor.
Oímos demasiadas cosas. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Habla, dice. Repréndele, estando tú y él solos. No le digas a nadie. Aquí es la parte de cubrir la falta. Ok, yo vi que hiciste eso, hermano. Bueno, voy a corroborar que lo hayas hecho. Te voy a preguntar, te voy a dar una oportunidad de que me expliques qué pasó. Si como ocurre en este caso, ocurre lo que ocurrió, es un pecado. Los pecados en la Biblia tienen nombres. No es yo creo, yo siento, yo pienso, yo me imagino, yo considero. Eso no sirve. Todos los pecados tienen nombre y apellido. Y si no tiene nombre y apellido, no es pecado. Es tu causa, es lo que tú crees que está mal o lo que tú crees que no está bien, pero no es un pecado. Y tenemos que diferenciar desde ahí. En este caso se nos habla si tu hermano peca contra ti. Dios no te dice que te pongas a orar. No te dice, pues ora a Dios y déjaselo a Dios. No, ve y repréndelo tú y él solos. Y ya aquí tenemos el primer problema. Porque poca gente tiene el suficiente amor por su prójimo para sentarse con él para decirle lo que está mal en su vida. Muy pocos. Preferimos mejor el chisme, la murmuración, exhibir como Cam, exhibir el pecado de otro, pero nunca ir a decirle personalmente, fulano, fulana, yo vi que hiciste esto, te quiero pedir en nombre de Cristo, vuélvete de ese pecado, arrepiéntete. Ay, no, qué bueno andarme metiendo en la vida de los demás. Pues no te metes, pero bien que hablas de los demás. Te estás metiendo también. Pero ¿cómo? Avientas la pedrada y luego escondes la mano, ¿verdad? Para que otros crean y sepan lo que ya hizo. Dice, no, eso no es muestra de amor. ¿Por qué? Porque es el espíritu de Cam. Exhibir la falta ajena, no buscando la restauración de la persona. Ve y repréndele estando tú y él. Es enfático el Señor Jesucristo. Tú y él solos. En todo caso, pide un consejo si no sabes cómo, pide una ayuda si no entiendes bien cómo hacerlo, pero tienes que ir tú y él. No va a ir el pastor, ¿eh? Porque eso también es otro mal de nuestra sociedad. Como el pastor es el que hace la obra de Dios, pues yo le cuento al pastor y que el pastor vaya y le diga al hermano lo que hizo mal. Yo ya cumplí con decirle al pastor. Eso no dice la Biblia. Dice que vayas tú y él. Porque también es una oportunidad para madurar. ¿Sabe cuándo los matrimonios se destruyen? Cuando no hay la suficiente madurez entre ellos para decirse sus faltas y corregirlas. Cuando alguno de los dos decide no escuchar a su prójimo, a su cónyuge, y escuchar las faltas, lo que no le gusta, y llegar a un estado de vida en el cual puedan convivir. Ahí es cuando se empieza a romper todo. Pero siempre que se mantengan corrigiéndose, porque todos cometemos faltas, y en el matrimonio todos aprendemos a conocernos tal como somos, sin máscaras, y desde ahí empieza esa madurez. Y si en la iglesia no lo haces, tampoco lo vas a hacer en tu casa. Es triste, pero aun cuando venimos a Cristo, tenemos que ser reeducados para aprender a hacer las cosas correctamente. Y esta es una de las cosas que nunca nos enseñaron en nuestra familia. ¿Qué hacíamos en casa? Bueno, como niños, lo entiendo, acusas a tu hermanito con tu papá y ya el papá se encarga de poner orden, pero ¿y cuando crecemos? Todo sigue siendo igual. Yo le digo a papá y papá se encarga y entonces ¿cuál es tu responsabilidad como adolescente o como adulto? No, tú dile a fulano, dile a sultano. No, tú ve y dile. Tú ve y dile y me cuentas cómo te va. ¿Qué dice la Escritura? Si te oyere, o sea, si se arrepiente, si reconoce lo que hizo mal, dice, has ganado a tu hermano. ¿Por qué dice has ganado a tu hermano? Porque ya se estaba perdiendo. No se puede ganar lo ganado. Se gana lo que está perdido. ¿Sí? Has ganado, tú estaba perdiendo, y gracias a tu amor, gracias a tu valentía, gracias a tu mansedumbre, ganaste el alma de tu hermano para que no se perdiera. Porque a veces eres tú el que lo vio, nadie más lo vio, tú fuiste el que lo viste. ¿A quién le vas a decir si tú lo viste? ¿Sabes qué pasa? Cuando vienen a contarme una falta de alguien, hace años yo llegué a cometer ese error, no una vez, varias. Y llamaba a la otra persona, oye, fulano, que hiciste tal, ¿sabes cuál era lo primero que me decían? ¿Quién le dijo, hermano? ¿Quién le dijo? Pues tenía que decir, fulano, ¿y por qué él no me dijo a mí? ¿Verdad? Y tiene toda la razón. ¿Por qué él no me dijo a mí? Pues porque yo no quería aplicar estos textos. Y a veces por querer uno como pastor hacerle la carga más ligera a los discípulos, los hacemos inmaduros, los hacemos flojos,
y los hacemos inconsecuentes con su cristianismo. Tienes que aprender a amar a tu hermano. Si te oyeras ganado a tu hermano, verso 16, mas si no te oyere, ya le dijiste, ya fuiste con él, pero no te escuchó, toma aún contigo uno o dos. Aquí es cuando ya Dios te da la oportunidad de que tú le cuentes a otros, con la finalidad de hablar por segunda vez, no de repartir el chisme, de hablar por segunda vez con la persona, pero ya no solamente tú, sino ahora con otra, uno o dos más, que de preferencia pues es mejor que sean personas que él mismo conozca, la persona con la que vas a hablar, para que tenga un peso. Mira, el hermano fulano que tomó contigo el discipulado, o la hermana fulana con la que tú sirves aquí en la dominical o en las finanzas, o que ayudas en esto, mira, yo ya les conté lo que pasó contigo. Ya les conté que vine a hablar contigo y tú no quieres reconocer tu falta. Con todo y que la admitiste, y te queremos decir ahora, vuélvete de tu pecado. No sigas haciendo eso que estás haciendo. Toma uno o dos. ¿Para qué? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Por qué se requieren 2 o 3 testigos? Porque todos los asuntos que no llegan a este segundo paso y que llegan a la acusación con el pastor acaban siendo tu palabra contra la palabra del otro. Es que yo digo que tú hiciste eso, yo digo que no lo hice. Yo te oí que tú dijiste eso, no lo dije, no fue así. ¿A quién le haces caso? La Biblia dice que no le puedes hacer caso a nadie. No puedes darle a uno más peso que a otro porque no tienes testigos. Pero si ya hay 2 o 3 testigos y la persona admite, como ya es conocido, el pecado delante de 2 o 3, ahora sí, cuando llega a la tercera instancia, ahora sí se puede proceder porque hay testigos que dan razón de esa falta que se cometió. Porque no, el pecado no se puede quedar en la iglesia, porque un poco de levadura que dijimos que hace, leuda toda la masa. Tiene que hacerse algo, no puedes dejar la levadura ahí, porque se va a echar a perder toda la masa. Bueno, verso 17. Si no los oyere a ellos, ya fueron 2 o 3, dilo a la iglesia. Y la iglesia no es que lo digas como hoy en público, a todos. Se refiere a los representantes de la iglesia, la autoridad de la iglesia, el que tiene capacidad de poder actuar como autoridad para hacer una sentencia o una determinación sobre la situación que ocurrió. Aquí entra el pastor ya directa o abiertamente en el caso, y si no oyere a la iglesia, si ya no escucha la tercera instancia, se fue escalando el caso, dice ahora sí, tenle por gentil y publicano. Y apenas vimos la parábola del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? ¿Qué eran los publicanos? Eran los peores de entre todos los pecadores. Tenle por gentil y publicano, fuera de la iglesia, porque no quiso arrepentirse de su pecado. Porque prefirió el pecado que a Cristo, entonces tienes que hacerlo. ¿Por qué tiene que hacerse eso? Para proteger a la iglesia. Si por tener misericordia de un alma pones en riesgo 20 familias, no estás teniendo misericordia. Estás encubriendo y te estás haciendo partícipe de pecados ajenos por inacción. En estos días que asesinaron al edil de Uruapan, todos conocemos este caso, está en la boca de todos. ¿Por qué llevaron cautivos, presos a los 7 escoltas que tenía este hombre? No porque hayan hecho algo, porque no hicieron algo, porque no protegieron a la persona que tenían que proteger. Los están acusando ahorita. Pues cierto, tú no jalaste el gatillo, pero no hiciste nada para que otro lo pudiera hacer. También tiene responsabilidad. Entonces, si alguien, igualmente, yo no cometí el pecado, pero no hiciste nada para que el pecado siguiera en la iglesia, también por tu inacción tienes una responsabilidad. No te puedes quedar callado. Porque la iglesia es columna. Ponemos ese texto, hermano, por favor, creo que es 1 Timoteo. Porque la iglesia es columna, dice la Escritura, y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue, como te dije hace un rato, la persona que conoce a ese hombre que andaba con la mujer de su padre y lo vea que está parte de la iglesia y toma la Santa Cena también, que va a decir, no, pues yo aquí no quiero estar, ahí nos vemos, quédense con su iglesia? Y con toda razón lo va a hacer, porque la iglesia no está cumpliendo su función. Es 1 Timoteo capítulo, ahorita ponemos el texto,
Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, dice. Fíjese cómo le llama el apóstol Pablo. Dice, para que sepas cómo debes conducirte. O sea, no puedes conducirte como tú quieras. Hay reglas porque muchas vidas dependen de eso. Entonces, ¿qué ocurre si por ese mal testimonio otros matrimonios ya no buscan de Dios? Pues ese pastor o esa persona que no hizo nada va a llevar en sus manos la sangre de esa gente por la cual no hizo nada para proveerles una iglesia y un ambiente sano dentro de ella. Y no va a poder decir, pues allá ellos, es su vida de ellos. Sí, cierto, lo que tú no sabías, no podías hacer nada, pero lo que sí sabías, sí tenías que haber hecho algo. Sí tenías que haber actuado. Aquí dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de ¿quién? De Dios, no del pastor, no de la denominación. La iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo. Él fue el que pagó el precio por ella, no es de ningún pastor. Y esa iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si alguna iglesia no vive y no se comporta como una columna y baluarte de la verdad y persiste en seguir así, a pesar de conocer lo que está ocurriendo, corre de esa iglesia, escapa por tu vida y la de tu familia antes que sea demasiado tarde. ¿Sí? El pecado tiene que tratarse siempre. ¿Qué pensarías si supieras que en esta iglesia se permite el matrimonio homosexual? Te voy a hacer unas preguntas. ¿Traerías a tu familia? Pues no, espérame. ¿Qué harías si supieras que aquí se avalan las relaciones prematrimoniales o motivamos a las jóvenes al aborto? No, pues yo ahí no quiero ir, pues eso estoy huyendo. Ando buscando que mis hijos sean responsables y que tengan... No, yo no quiero eso para mi familia. Y con toda razón. Claro que ya no vendrías, ¿verdad? Por supuesto. Yo también haría lo mismo, ¿verdad? Claro que sí. La verdad de una institución como la iglesia, por la cual Jesús dio su vida, no puede tirarse por la borda porque un individuo hace lo que quiere. Tiene que aplicarse siempre una disciplina. ¿Qué dijo Pablo de este hombre que estaba haciendo estas maldades en Corinto? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ya era el pecado que estaba cometiendo él tan... O sea, hay de pecados a pecados. Todos los pecados degradan, pero hay pecados que degradan más rápido que otros. Y los pecados de índole sexual son como el fuego, te consumen, te destruyen y te dejan marcas para toda la vida. Y esos pecados son tan esclavizantes, son tan embrutecedores de la conciencia y la razón, que la persona difícilmente va a poderse arrepentir de ellos. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne. Lo primero era échenlo fuera de la iglesia. El tal se ha entregado a Satanás, se ha echado fuera de la iglesia. Aunque no estoy presente, dijo Pablo, échenlo para afuera, no tiene nada que hacer ese hombre ahí. Échenlo fuera de este lugar. Ahora, esto no quiere decir que no pueda uno ministrar a estas personas, claro que sí, pero afuera de la iglesia. Entonces, pastor, ¿no va usted a atender a una persona que comete un pecado? Claro que sí, y los atiendo, de hecho, pero afuera de la iglesia. No siguen en la iglesia, no están tomando la Santa Cena, no participan en los ministerios, no están tomando las cosas santas. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad verificar que la iglesia, en lo que yo sé por lo menos, lo que no sé, pues no puedo, no soy Dios, se mantenga como columna y baluarte de la verdad. Y de eso Dios me va a pedir cuenta a mí también. Yo no quiero ser hallado falto delante de Dios. Y por eso el ministro también tiene que vivir en santidad. Porque si el ministro no vive en santidad, pues va a empezar a permitir los pecados. Porque pues cómo les digo que no a lo que yo también hago. Entonces me tengo que volver parte de, y todo se vuelve una avalancha. Y toda la iglesia se va al infierno literalmente. Por eso es tan importante: sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y si no, pues mejor métete a vender tacos, vete a vender en abonos algo, pero no te metas a una iglesia a servir, porque esto es algo sagrado. Y a cuentas daremos a Dios de todo lo que hagamos aquí. Concluyo diciendo que el pecado es tan destructivo que puede nublar nuestra visión de lo que es correcto, y es necesario que siempre que tú tengas conocimiento, aunque no sea un pecado público, si sabes que alguien a quien tú amas o estimas comete una falta y tú lo viste, tú sabes, te consta, o tienes duda, tienes que preguntar, tienes que hacer algo.
Si nos quedamos callados ante el pecado, usualmente es por dos razones. O estamos de acuerdo con él, o lo queremos practicar y por eso no decimos nada. Por eso dice un proverbio que el pecador y el justo, dice, si el pecador y el justo se encuentran, que se ríen o que hablen, van a acabar siempre en conflicto. Nunca se van a poner de acuerdo, porque tienen pensamientos totalmente opuestos y diferentes. Cerremos nuestros ojos, por favor. Vamos a meditar un momento. Es un tema que quería compartir con ustedes. Es un tema que me parece actual, porque hay una crisis terrible en el medio evangélico, católico, en todos los medios religiosos. Realmente no es privativo de una iglesia, pero es escandaloso que esto esté ocurriendo ya a nivel social y que ya la propia sociedad se entere de las faltas y los pecados que están cometiendo ministros, que son además renombrados, que son connotados, que son personajes públicos. Qué triste que esto sea así. Qué triste que muchas personas van a usar como justificante esos malos ejemplos para decir yo mejor no busco a Dios, aunque eso en ninguna manera les va a justificar, pero puedan a través de eso zafarse de una responsabilidad y decir, pues si él que enseñaba, pues si él que sabía tanto lo hizo, pues ¿qué se esperan de mí? Y lo usen como una manera de justificar un mal actuar, un mal proceder, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Es necesario que podamos tomarnos de la Escritura. Aún Pablo decía, no se dejen engañar ni conturbar, dice, ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu, como si fuera nuestro, dice. En el sentido de que la venida del Señor ya ocurrió. Para nada, dice. Esa venida va a ser visible a todos. No va a ser espiritual, ni va a ser para unos cuantos, es para todo el mundo. Se va a dar cuenta que Jesucristo vino, porque eso va a dar inicio a una etapa diferente en la existencia de la humanidad. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir que santo eres tú. Toda mi vida está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. ¿Cuánto amamos a nuestros hermanos? ¿Amas tú a aquel por quien Cristo murió también? Eres digno de obediencia por toda la eternidad.
Eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. Eres digno de obediencia por toda la eternidad. Eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Te amo, Dios, y pronto te veré. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Así es, Señor. Entendemos que nuestra actitud ante ese pecado, Señor, es tan grave. Puede ser tan grave si no hacemos nada. Y también podemos comprender de manera mejor por qué tuviste que morir por nuestros pecados. Es que realmente ser librado de ellos, Señor, es tan difícil si tu gracia no está cerca de nosotros. Es tan complicado, Señor. Aún caminando cerca de ti, la tentación no está ausente. La oportunidad de hacer el mal está siempre ahí, Señor. Y tú nos dices y nos recuerdas que si alguno quiere ser tu discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que estar dispuesto a someterse a tus leyes para poder así caminar cerca de ti, Señor. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es un mandamiento de vida que puede ser la diferencia entre que una persona tome un mal camino o tome un camino de vida. Reciba una advertencia antes de tomar una senda equivocada e inadecuada. Y Dios nos ha dado la facultad de que nuestra lengua, nuestra boca, sea un manantial de vida, de agua dulce o de agua salada, como dice Santiago el apóstol. Dios nos llama a que lo sirvamos de esta manera. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti. Agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Vamos a estar de pie para entonar este canto juntos y despedirnos, y que pueda estar nuestro corazón dispuesto a servirle en todo lo que Él nos pide, porque sus mandamientos son justos, que su palabra es recta y el mandamiento es santo, justo y bueno. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer
poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Así es, Señor. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido, agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Hasta el día que vengas tú por mí. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad y el privilegio de escuchar tu palabra, de servirte, Señor, de poner nuestras manos en los asuntos tuyos, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento para mantener nuestras vidas de tal forma que puedan servirte a ti, Señor. Guíanos y enséñanos, mi Dios. Y ayúdanos para ejercer un fuerte, Señor, ser una columna, Señor, como dice tu palabra, y un baluarte de la verdad en esta que es tu casa, Señor. Bendice a cada uno, Señor, conforme a su necesidad, y esta palabra pueda ser una guía y un bálsamo también para aquellos, Señor, que luchan contra el pecado, Señor, que se afligen por ver la maldad en este mundo que cada día se corrompe más y más, Señor, y que acelera también tu venida. Te damos hoy gracias, te bendecimos en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Aleluya, Señor. Dios los bendiga a todos. Concluimos así la reunión de esta tarde. El Señor les guarde, les bendiga en este inicio de semana. Tengan excelente tarde junto con sus familias. Dios les bendiga. Hasta la próxima.